Acompáñenme a Mateo capítulo 13. No sé desde cuándo estamos aquí. Este es el último mensaje de Mateo 13, hablando de los misterios del reino, de la parábola del reino. Y llevamos 10 mensajes y este será el último, la última parábola o el último mensaje acerca del reino. Prácticamente llevamos desde febrero, casi 2 a 3 meses, todos los martes hablando acerca de Mateo capítulo 13, y este será la enseñanza número 10. Ahí está en nuestro canal de YouTube todas las otras enseñanzas de cada parábola y cada mensaje que Jesús nos entregó en este Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 51 al 52. La última expresión de Jesús acerca del reino, y creo que esto es algo muy interesante de compartir en esta noche. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo, recuerden, Jesús venía de hablar sobre que del 47 al 50, sobre que el reino era semejante a una red, y hablamos un poquito eso la semana pasada, de cómo el evangelio a través del reino es tirado como una red para recoger, y que al final de cuentas los ángeles van a separar a los malos de los buenos, a los justos de los injustos, y eso es algo muy interesante. Y ahora dice Jesús, luego de decir que el reino es como una red, Jesús les dijo, parece que Jesús estaba interesado, y eso es lo que me motiva también a mí después de cada enseñanza. Dice: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Cuáles cosas? Más de 10 o 9 parábolas o 7 parábolas que les habló anteriormente. Jesús no solamente estaba enfocado en predicarle estas revelaciones del reino, o estas perlas o estas parábolas que querían que ellos comprendieran cuál era la labor del reino de Dios en la tierra. Y Jesús le preguntó: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y la respuesta de los discípulos dice, y ellos respondieron: sí, Señor. Así que la respuesta afirmativa de los discípulos le hizo entender a Jesús que ellos habían comprendido todas estas cosas. Pero Jesús parece que tenía otra, y le dijo: por eso todo escriba docto, o sea, preparado en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y aquí es muy interesante hablar acerca de lo cual, por qué Jesús dijo eso y cuál es la semejanza a lo que Jesús quiere hablar. Ahora, cada persona, y quiero que usted me preste atención, cada persona que ha sido llamada a enseñar las verdades del reino de Dios, siempre será para edificación a las personas a las cuales le está dirigido el mensaje. O sea, Jesús te levanta a ti como un creyente, y yo creo que usted se quite de la imagen que toda persona que va a predicar solamente son los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. No. Cada creyente debe compartir las verdades del evangelio, sea que tú lo hagas a través de un púlpito, sea que tú lo hagas a través de un micrófono, o sea que tú lo hagas en una casa de luz, en una calle, con tu compañero, en el metrobús, en el taxi, donde quiera que tú estés. Tienes que ser alguien que Dios levante para compartir las verdades del evangelio. Obviamente hay ciertos ministerios y hay ciertos llamados específicos como pastores, y eso tiene sus implicaciones, pero dice que tenemos que estar preparados para predicar las verdades del reino. ¿Por qué? Porque al predicar las verdades del reino, eso trae alabanza al nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas el evangelio, ¿y qué es el evangelio? Que Dios envió a su Hijo a la tierra a morir por nuestros pecados, y que Él fue crucificado y resucitó al tercer día por nuestros pecados. Así que si aceptamos a Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y nos va a levantar y nos va a cambiar nuestra vida.
Por eso trae gloria y alabanza a Cristo. Cuando tú le dices, oye, Cristo murió por tus pecados, no importa lo que tú estés pasando, acepta a Cristo, arrepiente de tus pecados, y tú le vas dando el evangelio y la persona siente en su corazón y es impulsada por el mismo Espíritu a recibir a Jesús en su corazón. Eso trae alabanza y gloria, porque alguien fue trasladado del reino de tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Así que todo lo que compartimos, sea una prédica, un devocional, un compartir con un compañero, trae alabanza a Dios, porque el fin de todo mensaje tiene que ser exaltar a Jesús y que la persona sea salva. Es por eso que necesitamos que cada creyente tenga el conocimiento, pero también el poder del Espíritu Santo, porque puede ser que tú tengas el conocimiento vacío de poder y una letra sin poder no cambia a nadie, pero cuando tú predicas la verdad con la presencia y con el poder del Espíritu Santo, ese es el que cambia el corazón de la persona. Eso va a traer un gran efecto al que está oyendo la palabra. Así que cada cristiano tiene una tarea. ¿Cuál es la tarea y cuál es la comisión? Compartir a los demás lo que usted ha recibido de gracia. No se puede quedar solamente satisfecho con recibir la palabra. Usted está obligado. El creyente, cuando recibe una palabra, está obligado por un mandato, por la palabra, a compartir con los demás lo que usted ha recibido. Todo creyente debe compartir esa verdad con otras personas, para que las personas que están en una vida de mentira, de tinieblas, y están cegadas y están atadas, debe compartir usted. Si usted no comparte la palabra de salvación, no está siendo o no está satisfaciendo la comisión, el propósito de Dios, que es que usted comparta. No solamente que usted diga, wow, soy cristiano, soy creyente, gloria a Dios, sino que soy cristiano, soy creyente, pero le comparto a otro esta verdad para que también su vida sea transformada y pueda ser edificada. Así que cada creyente tiene una tarea, que es compartir el evangelio, compartir la palabra de salvación. ¿Dónde usted fundamenta esto? Mateo 28, 18 al 20. Ahí está clarito, usted lo ha leído siempre, pero tenemos que recordárselo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerde, ya Jesús había sido levantado de los muertos, y a todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra ya se le había sido entregado a Jesús, porque había vencido la muerte. Pero Jesús no se queda con eso, porque si Jesús se hubiera quedado ahí, todos tuviéramos que solamente exaltar a Jesús de esa manera y no hacemos nada. No, Jesús le dijo, toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. O sea, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad y tengo el dominio en el cielo y en la tierra. Pero mire lo que Jesús dice, por tanto. O sea, esto es una consecuencia de que Jesús se le ha entregado el poder. Por eso, cuando nosotros predicamos la palabra, tenemos que estar conscientes que no estamos predicando una palabra hueca, una palabra cualquiera. Estamos predicando una palabra que tiene el poder de Jesús en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra, para cambiar el corazón de las personas. Dice la palabra, Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y esa palabra id no es una consideración como que, hermano, usted me puede ayudar a ir a predicar el evangelio. O hermano Juan o hermano Luna, por favor, si usted tiene la capacidad, así como yo le digo a ustedes, si ustedes pueden venir, si ustedes pueden, no. Jesús está condicionando esto como una comisión, como un mandato obligatorio. Dice, por tanto, id y haced discípulos. O sea, estamos obligados a ser discípulos, porque toda potestad le es dado a Jesús en el cielo y en la tierra. Dice, y a todas las naciones. O sea, no podemos sesgarnos solamente a un país, a un sector y a un lugar. Estamos obligados a ir a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo lo que hablamos tenemos que enseñar a los demás. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. O sea, ustedes tienen la garantía de cuando ustedes predican el evangelio, cuando ustedes bauticen a las personas, cuando ustedes hagan discípulos, cuando ustedes vayan y predican el reino, yo voy a estar con ustedes. Hay gente que saca de contexto esta versión. Jesús está conmigo todos los días, pero tú nunca predicas el evangelio. No. Él dijo que si tú predicas el evangelio, eso se llama lectura comprensiva.
Si tú predicas el evangelio, si tú haces discípulos, si tú bautizas en el nombre del Padre, si tú vas y compartes la palabra, Él te prometió y te garantizó de que Él iba a estar contigo todos los días. Pero hay gente que no predica y cree que Jesús está con él todos los días. Tú tienes que cumplir el mandato. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué dice hasta el fin del mundo? Porque nuestro compromiso es predicar el evangelio a todas las naciones. Así que donde quiera que tú vayas, puede ser que tú te vayas de Panamá a China, a Timbuktu, a África, no importa en qué sector del mundo va a estar. Si tú predicas el evangelio, tienes la garantía de que Jesús va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos ese compromiso. Y yo vengo con todas las ganas de animar a ustedes a que se unan conmigo a predicar a todo el evangelio, a todo Panamá Este. Ahora, Jesús dice en la parábola, todo escriba docto en el reino de los cielos. Y aquí es donde comienza el mensaje. ¿Por qué? Porque tampoco es que vamos a enviar a todo el mundo sin conocimiento. Necesitamos enviar a la gente a predicar el evangelio. Pero ¿qué van a predicar? ¿Qué le va a enseñar a las otras personas? ¿Qué tipo de preparación o conocimiento tiene esa persona para poder compartir qué evangelio? Porque hay muchas personas que son enviados, pero no predican el evangelio. Hay muchas personas que son enviados a predicar, pero no predican ni predican el evangelio. Así que Jesús le dijo que todo escriba, docto en el reino de los cielos, o sea, todo creyente tiene que estar preparado, tiene que haber una preparación en la palabra. Por eso, mi hermano, aquí no venimos a jugar juegos de niños, aquí venimos a compartir la palabra. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el fin, el motivo? ¿Cuál es la meta? Que tú y yo seamos preparados para la obra del ministerio. Puede ser que tú seas un apóstol o un profeta, lo que Dios te haya llamado a hacer, pero tú necesitas una preparación. El apóstol Pablo dice que antes de subir a los apóstoles tuvo 14 años en Arabia. Y si usted investiga bien, él se congregaba en una iglesia en Arabia. Él requirió la doctrina apostólica dada por un hombre, por un pastor. Porque todos necesitamos un pastor. Decía uno de los hombres que más me gusta leer, decía que cuando él llegaba a una iglesia le preguntaba, ¿quién es tu pastor? Y el pastor decía, no, yo soy el pastor. No, tú necesitas un pastor. Porque todo hombre necesita una cabeza que lo dirija, que lo instruya, que lo capacite para la obra del ministerio. Así que Jesús le está diciendo a los discípulos que necesitan conocer la palabra, no tan solo en cosas viejas, sino también en cosas nuevas. Ahora, no es que la palabra hay cosas viejas y la palabra hay cosas nuevas, sino que hay cosas, más adelante lo voy a mencionar, hay cosas que ya tú sabes que de repente son para otras personas viejas. Hay cosas que todavía tú no sabes, hay cosas que yo todavía no sé, que cuando yo las recibo, aunque estaban ahí por 2000 años, para mí son nuevas. Hay gente que cree que ya conoce el amor, pero no lo practica, así que cuando la persona realmente conozca el amor, para esa persona es nuevo el amor de Cristo. Así que necesitamos entender esto, que tenemos que estar preparados en todo el consejo de Dios, en toda la palabra, tanto en las cosas viejas como en las cosas nuevas que todavía no conocemos. Dice la palabra, todo escriba. Jesús utilizó este término porque está hablando de que el escriba era un maestro para los judíos. El escriba era alguien que para los judíos era un funcionario, alguien que tenía doctrina en las leyes judías. O sea, usted necesita conocer la palabra de Cristo. No podemos enviar a cualquier persona que cualquier viento de doctrina se lo lleva rápido. Tenemos que enviar a personas que estén doctos en la palabra, que sean ya gente que esté enseñada, como Pablo dijo que yo quería darle comida gruesa, pero tuve que darles leche nuevamente porque ustedes no están preparados. Dice, debiendo ya ser maestros, todavía hace falta que le den vianda, leche, cositas suavecitas, Gerber, porque no pueden comer algo grueso porque se atoran. Y nosotros necesitamos entender eso. Esdras era un escriba. Miren lo que dice Esdras 7:6. Esdras capítulo 7,
verso 6. Pastor, yo no sabía que había un libro que se llama Esdras. Bueno, encuéntralo. Verso 6 dice, Esdras subió de Babilonia, dice, y era escriba diligente. O sea, era alguien responsable que estudiaba, que se preparaba en la ley de Moisés. O sea, en un pocas palabras y en panameño, nadie le podía echar cuento a Esdras de la ley de Moisés, porque era alguien diligente estudiando la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Así que vemos un ejemplo de alguien que conocía la ley de Moisés, porque para Jesús un escriba era alguien que era docto, que sabía la doctrina, sabía la enseñanza, conocía cuál es el mandato y el mandamiento. Así que cuando Jesús le hizo la pregunta, ¿ustedes han entendido lo que yo les he dicho todas estas cosas? Jesús estaba refiriéndose a eso. ¿Ustedes han entendido que la misión del reino es ir y predicar el evangelio? Que la misión del reino no es hacer acepción de personas, no es hacer acepción de clase social o clase étnica, sino que ir a todas las naciones, bautizando a las personas para ser discípulos. Mi hermano, la iglesia que no tiene discípulos se muere. El fin de toda iglesia no es solamente tener una iglesia grande, es tener discípulos que sigan la misión y que sigan llevando este evangelio a todas partes del mundo. Así que tenemos que asegurarnos que cada discípulo o cada escriba o cada persona docta conozca el evangelio. ¿Por qué? Porque cada creyente, después de recibir el evangelio, es responsable de compartir ese evangelio tal cual y como se le entregó. Y tenemos que ser personas aprendidas. Y tenemos que, mi hermano, aprender de otros. Por eso en la iglesia hay hermanos que saben un poco más. Aprenda de ellos. Yo aprendo de otras personas. Aprendo del pastor Luis, aprendo de otros pastores cuando converso y están ahí. No, mire que yo estoy gente de mi iglesia, wow, yo no lo veía de esa forma. Aprendo de ellos y cuando yo les digo a veces algunas cosas que hago aquí, ellos dicen, wow, yo no hacía eso. Ellos aprenden de mí. O sea, tenemos que aprender. No podemos ya creernos que somos maestros y que somos doctos. Siempre tenemos que ser estudiantes de la palabra. Yo nunca voy a la Biblia a abrirlo como si fuera un sacerdote ya docto en toda la ley. Yo voy siempre como un estudiante. Aunque claro, conozco ciertas cosas, tengo conocimientos, pero siempre voy como que si no sé lo que está ahí escrito. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir con la actitud de aprender. Ya conmigo, aprender. Y eso cuesta porque hay personas que no quieren aprender. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes, te convierte, oiga esto, en un distribuidor de la sabiduría e entendimiento de la palabra. ¿Cuánta gente hoy está mal informada por cosas que la palabra nunca dice? Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. ¿Dónde está eso en la escritura? Los pentecostales cantan el rubio de Galilea y la Biblia nunca dice que Jesús era rubio. Y si usted estudia un poquito más, Jesús era hasta más negrito que yo. Pero no plasman un concepto de cosas que no tienen fundamento en la palabra. Jesús era pobre. ¿Quién dijo que Jesús era pobre? Mi hermano, Jesús era y tenía dinero. ¿Cómo usted sabe eso, pastor? Porque dice la Biblia que Judas era el administrador de las ofrendas. Y dice la Biblia que Judas le robaba a Jesús. Y ni se daba cuenta, porque había mucho dinero. ¿Vio cómo cambia el panorama de Jesús? Ay, no, que mi Jesús no tenía dónde poner su cabeza. Eso era un refrán que Jesús dijo bajo otro concepto, porque él andaba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, y no tenía una casa fija, pero Jesús tenía una casa fija. Vaya y busque mi mensaje. Jesús no era pobre. Ahí explico todos los puntos. O sea, tenemos conceptos que la gente nos da, pero no están fundamentados en la escritura. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque podemos estar predicando con buen ánimo, pero sin un conocimiento enraizado en lo que la Biblia dice.
Por eso repito nuevamente, somos responsables de compartir el evangelio porque somos distribuidores de la sabiduría y entendimiento de la palabra. Mi hermano, a mí, si esta palabra se puede utilizar de una forma que beneficie lo que quiero decir, a mí me fascina compartir la palabra. Una vez yo dije, a mí me encanta, y alguien me dijo, no diga encanta porque eso es encantamiento. ¿Y quién dijo que encanta solamente es para encantamiento? ¿Por qué? Porque yo sé cuál es mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? Compartir la palabra para que la gente pase de las tinieblas hacia la luz admirable. Y siempre que yo comparto la palabra, alguien queda iluminado, alguien queda con motivación de ir a la iglesia. Oye, tengo que ir a la iglesia, mándame ese mensaje. Nunca había escuchado eso. Wow, tremendo, se me rompió. Yo a veces hay unas tías que me dicen, oye, compárteme lo que tú predicas los domingos. Yo le comparto y me dicen, mándame más. Me gustó lo que dijiste ahí, me encantó lo que dijiste acá. Oye, nunca había entendido eso de esa forma. Porque ese es mi propósito, que la gente pueda entender el verdadero Jesús bíblico. Y que la gente se le pueda abrir el camino para que entienda que no es una religión, no son puros conceptos humanos, no es que hay que estudiar esto, hay que estudiar lo otro. Jesús está al alcance, pero como tú predicas de una forma adecuada. Porque a veces parece que cuando predicamos le ponemos como muchos obstáculos a la gente. No, Jesús está ahí al alcance de tocarlo, pero cuando tú lo distribuyes de una forma adecuada. Es como si tú fueras un supervisor de un almacén donde tiene todos los recursos para que la gente con necesidad vaya ahí y puedan ser suplidas. De cosas nuevas y de cosas viejas. Cosas nuevas que debemos aprender. Hay cosas que todavía no entendemos. Yo a veces estudio, aunque no me enfatizo mucho en eso, pero estoy estudiando la venida del Señor Jesucristo. No me atrevo todavía a predicarla porque no tengo mucho entendimiento, ni tampoco creo que lo voy a tener, porque la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe, solamente el Padre lo tiene en su poder potestad. No lo estoy estudiando para saber qué momento, sino para entender y para poder en algún momento ayudar a personas o ayudarme a mí mismo, que no estoy no quiero estar en desventaja con respecto al conocimiento de la Biblia. Cosas viejas, hay cosas que tú tienes que recordar nuevamente, traer a memoria, cosas que están ahí, que ya fueron instruidas desde cuando te convertiste, pero las hemos olvidado. ¿Por qué yo estoy predicando del amor? Porque muchas veces en el afán de hacer la obra del Señor nos olvidamos de la esencia de lo que verdaderamente es el evangelio, que es el amor de Cristo. Y tenemos que recordar eso. Y hay gente que a veces con el afán de ganar almas o de que la gente se arrepienta, se olvida de que la predicación tiene que ser sazonada con el amor de Cristo. Cosas que olvidamos muchas veces. Cuando vinimos a los pies de Cristo, que Cristo nos limpió con toda nuestra sociedad, nos aceptó con todo y lo que éramos, nos levantó, nos hizo hombres y mujeres de fe. Y ahora no lo vemos de esa manera, de la misma forma cuando alguien viene a los pies de Cristo. La paciencia, el amor, la firmeza con la cual tenemos que esperar, que también así como Dios me cambió a ti, mi hermano, ¿cuántos años Dios tiene transformando tu vida? ¿Y por qué tú quieres que Dios transforme en un mes lo que a ti Dios le ha costado años? Bueno, yo fui explotado con eso. Yo fui revolucionado con eso. Cuando yo entendí que todavía Dios está trabajando con mi corazón. Por eso yo siempre oro, cambia este corazón de piedra por un corazón de carne. Cuando yo veo a alguien que apenas está llegando, que está saliendo de la droga, la marihuana o cualquier pecado, yo digo, Señor, ten compasión, lo voy a esperar. Por eso que espero el cambio y no lo obligo y no lo disciplino y tienes que hacer eso. No, así como Dios tuvo paciencia conmigo, yo también tengo que tener paciencia con los demás. Después de Jesús hablar esto, Él quería que cada discípulo estuviese instruido en la forma correcta de predicar el reino de los cielos. ¿Y cuál es la forma correcta? Necesitamos tener el conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. ¿Por qué? Porque si no entendemos qué es el evangelio, nunca vamos a hacer la obra del Señor en esta tierra. Mi hermano, el evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Tenemos que ir a todo rincón.
No importando si hay luz o no hay luz, si hay agua o no hay agua, no importando la condición en la cual esté el lugar, porque hay gente que solamente quiere ir a predicar cuando en el lugar donde todo va bonito y donde hay dinero. Una vez estábamos chisteando unos hermanos en la iglesia y alguien dijo: yo quiero ir a hacer Maranata a Costa del Este. Yo dije: ríete. Porque la gente cree que ellos quieren ir allá porque allá hay dinero. No, mi hermano, tenemos que tener el conocimiento de dónde está la necesidad espiritual de las personas. Y no solamente tenemos que saber cosas, sino tenemos que conocerlas, porque a través de ese conocimiento podemos iluminar a otras personas en el evangelio. Hay gente que le hace falta solamente un poco de iluminación. Tienen el conocimiento un poquito errado, pero cuando tú le agregas un poquito de condimento. Usted no ha llegado a casas. Yo tengo a alguien que cuando siempre está cocinando dice: prueba, para ver si está bien, le falta algo, le falta sal. Yo no sé nada de cocina, pero a veces yo le digo: oye, le falta como algo, como no sé, invéntate algo ahí porque le falta algo. Entonces, o de repente yo he visto que la gente está ahí cocinando y que no le llega el sabor y no sé qué, y de repente llega alguien y le dice: oye, tírale un poquito de esto. Oye, cambió toda la comida, cambió toda la esencia de lo que sabía. Bueno, hay gente que está a punto de recibir a Cristo, pero le hace falta un poquito de iluminación. Que tú le puedas traer ese conocimiento que le falta para que la persona diga: oye, wow, nunca había entendido de esa forma. Y la persona después queda viniendo a la iglesia para escuchar ya el conocimiento pleno. Mi hermano, una pequeña porción de conocimiento no es suficiente para un predicador. El predicador, los líderes, los que están en la casa de luz, tienen que ser iluminados por el evangelio y conocer todo el evangelio. Ahora, esto no es por osmosis, o esto no es: Señor, derrama todo tu conocimiento. Aquí hay que leer y estudiar. Aquí hay que aprender, mi hermano. Esto es una vida de disciplina constante. Para que usted vea, yo tengo como 10 libros en espera, acabando uno para comenzar otro y comenzar otro y comenzar otro para instruirme yo mismo. Yo me considero una persona autodidacta. No tengo que inscribirme en un curso. Yo mismo me educo en base a mis falencias que yo sé que tengo. Y en estos días, el jueves atrás, que no pude venir porque estaba en una conferencia de pastores, que el pastor Luis me invitó, el hombre que estaba predicando era un apóstol de Ghana, que obviamente sirve a otro apóstol que se llama Dad Howard Mills, y él trajo unos paquetes de libros. Y yo estoy haciendo lo posible por traer esos libros aquí para que usted también los lea. Y él vendió unos paquetes de 50 libros por $50, o sea, cada libro en $1. ¿Y qué tú crees que yo hice? Compré los 50 libros. Y ahí tengo no solamente 10 que me están esperando, 50 que me están esperando. De todos los temas del pastorado, de la iglesia, de lo que esto, de lo que lo otro. Él dice que él escribió un libro a cada persona de la iglesia. Los que se ofenden, los que se hieren, los que se van, los que dividen. Ahí están todos los libros. Poderoso. Pero ¿cuál es mi fin? No tener la cabeza grande y decir: wow, tengo todo el conocimiento, sino ser preparado en la obra para el ministerio. Y esa preparación yo la tomo como un puente y un canal para facilitarte a los otros. Quizás a mí me cueste 50 libros para decirte solamente con un consejo lo que te va a ayudar toda tu vida. Eso es el motivo por el cual nosotros tenemos que prepararnos. No podemos ser ignorantes. No podemos ser personas, y ahora vamos a hablar un poquito más adelante, unas personas que se consideran neófitas, o sea, que no tienen conocimiento. ¿Por qué? Porque cada creyente necesita tener conocimiento en la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Y debemos entenderla, no de la forma que tú quieres entenderla, porque hay gente que entiende la Biblia como ellos quieren entenderla. No, porque el Señor dice que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia. Así que yo puedo estar fornicando y la gracia va a sobreabundar. Eso no es lo que significa la gracia de Dios, ni tampoco lo que dijo Pablo. Hay gente que aplica, en vez de hacer una exégesis, hace una exégesis. O sea, aplica el texto de acuerdo a la conveniencia de ellos.
No es aplicar el texto como a ti te conviene, es aplicar el texto como la Biblia lo plasmó. Y punto. Como dice en inglés, period. No hay más nada que discutir. Por eso tenemos que entenderla, pero de una forma apropiada. Diga conmigo, apropiada. O sea, tú tienes que entender la palabra del Señor. Mi hermano, cuando yo vengo aquí, yo no vengo a leerle cosas que yo no he leído. Yo quizás me he pasado 2, 3, 4, 5 horas leyendo para poder venir aquí preparado para decírselo a ustedes. No puede ser que usted le vaya a predicar algo a una gente que usted ni sepa lo que usted está predicando. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos vuelve doctos en la preparación de la Escritura. Y es un arte, mi hermano, poder compartir con otros lo que tú has recibido como un conocimiento. Es un arte, es un ministerio, el ministerio del maestro. Los ministros del evangelio no deberían ser novicios o neófitos, que es alguien neófito, alguien que acaba de llegar a la iglesia, no puede ocupar una posición de líder porque ¿qué le va a enseñar a otras personas? ¿Dónde está eso, pastor? Primera de Timoteo 3:6. Pablo le da una lista de requisitos, no solamente para ser un pastor, sino para ser diáconos en la iglesia. Y Pablo dice en 1 Timoteo 3:6, dice, uno de los requisitos, después de haber dicho, hombre de una sola mujer, no dado el vino, no dado a ganancia deshonesta, esto y lo demás. Y Pablo dice, no un neófito. ¿Por qué, Pablo? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y qué es envanecerse? Enorgullecerse. O sea, las personas que son nuevas en la palabra muchas veces se enorgullecen porque ya saben Juan 3:16. Y van por ahí predicando porque de tal manera Dios amó al mundo. Yo tengo la última revelación y les falta todo el Nuevo Testamento. Así como siempre hay alguien que sabe menos que tú, también siempre hay alguien que sabe más que tú. Y cuando tú crees que tú estás llegando a conocer todo el evangelio y te sale nuestro Padre Espiritual con lo que predica los viernes y tú dices, no conozco absolutamente que nada. ¿Por qué? Porque tenemos que siempre estar de una forma en la cual podemos conocer la palabra, pero no podemos ser neófitos, no podemos ser personas que son recién convertidas, que no se les pueda dar una posición de liderazgo. ¿Por qué? Porque no van a saber qué hacer, no van a saber cómo confrontar los problemas, no van a saber qué hacer con el liderazgo, cómo ayudar a otras personas. Una persona neófita puesta en una posición de autoridad puede ser un peligro. Decía el apóstol Lugo que mandar a una persona no preparada a pastorear es mandar un problema a una ciudad. La iglesia, cuando se fundamente, cuando se abre una iglesia nueva, es mandar la solución de Dios a esa ciudad. Y la ciudad va comenzando a cambiar de acuerdo a la predicación de la iglesia. Por eso la Biblia dice que bienaventurada la nación cuyo el nombre del Señor es exaltado. Es engrandecido. Por eso la iglesia debería ser una solución para la ciudad. Pero si tú mandas a alguien que no está preparado a una ciudad a predicar la palabra, la falta de preparación y lo neófito que es en la palabra puede convertir a esa ciudad un problema, esa iglesia. El líder debe estar mucho más allá desarrollado en su vida espiritual, obviamente, y en su conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque literalmente significa alguien recién plantado, alguien recién convertido. ¿Cómo voy a darle liderazgo de una iglesia a alguien que está apenas conociendo que Jesús perdonó sus pecados? No puedo, mi hermano, y tiene que haber una separación. Está bien, tiene el ánimo, está bien, tiene el gozo, está bien, tiene el primer amor, pero necesita preparación. Y todos necesitamos preparación. Y en vez nosotros, mi hermano, en vez de nosotros abrir una escuela de liderazgo, como muchas iglesias hacen, nosotros predicamos la palabra en nuestro servicio para preparar a la gente, sin costo alguno. Y nos vertimos días y noches, nos vertimos semana tras semana, nos vertimos 52 domingos al año. ¿Para qué? Para preparar a la iglesia, para que la iglesia esté preparada. Los neófitos son atrevidos e impetuosos.
se hinchan de una tonta confianza en sí mismo. Creen que como dije antes, ya saben Juan 3:16, pueden ya compartir y ser pastor y apóstol y profeta. No, necesitamos una preparación, un conocimiento en la Escritura. ¿Para qué? Para poder llevar a otros a Jesús. Alguien que no está preparado le hace mucho daño al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en vez de llevar a la gente a Jesús, lo lleva a ellos. Y fíjese lo que yo hago. Y mire el milagro que ocurrió. Y mire, y yo soy el centro. Y si yo no estoy aquí, no pasa absolutamente nada. Yo soy el que traigo los milagros. Yo soy el que traigo la presencia. Yo soy el que usted tiene que besarme a mí. ¿Por qué? Porque yo soy y yo soy. Y se va enorgulleciendo porque no tiene el fundamento correcto. Que aquí el que merece gloria se llama Jesús. Aquí al centro Jesús, es la piedra angular, es la cabeza del ángulo, es el que merece gloria. Y si ocurre alguna manifestación, si ocurre un milagro, es porque Él por su misericordia lo quiere manifestar aquí entre nosotros. Eso es la distinción entre alguien no preparado y alguien preparado. Siempre alguien preparado va a llevar a la gente a Jesús. Porque nosotros no merecemos gloria, Él merece toda la gloria. Por eso es un error promover a un neófito, a alguien sin conocimiento. Todos, mi hermano, en cada lugar, servidores, lo que abren la puerta, tienen que estar preparados porque van a venir personas amargadas, van a venir personas con malas actitudes. Y tú tienes que tener el carácter de Cristo a través del conocimiento para poder sujetar tus emociones y poder sonreírle aunque la persona no te diga ni buenos días. Mi hermano, para trabajar en audiovisual o trabajar en cualquier liderazgo en la iglesia, tienes que tener un carácter en la palabra. Tienes que ser perseverante. Van a haber días que no quieres hacerlo, van a haber días que estás angustiada, vas a haber días que estás desanimado, pero tienes que ponerte tu desánimo por un lado y saber que lo que tú estás sirviendo para Dios y no para los hombres. Como decía nuestra madre espiritual, agarrarte las tripas y metértelas para adentro y agarrar la espada y seguir peleando. ¿Por qué? Porque por eso necesitamos gente preparada. Porque un neófito te deja el liderazgo. Tú pones en el servicio a alguien que no tiene conocimiento y viene cuando le da la gana. Falta y no dice por qué faltó, si tiene alguna responsabilidad. Yo le decía a la gente hace muchos años atrás, pero es que mi hermano, usted falta y nadie sabe si fue con Cristo o está viva o algo le pasó, no sé, yo no puedo responder por usted. Y la hermana Pencha, no sé, de repente Dios se la llevó. No, pero yo estaba en la casa, pero usted puede, así como usted pone estados en WhatsApp, usted puede decir, oye hermano, voy a faltar este día. No sé, no puedo ir, nadie le va a juzgar porque usted no pueda venir. Eso habla del desconocimiento y la responsabilidad que tenemos para servir al Señor. No tenemos responsabilidad porque no tenemos el conocimiento correcto. Porque cuando tú sabes que tú sirves al Señor, tú te debes a Él. Pero también te debes y estás por debajo de autoridades y líderes que tienes que darle cuenta. ¿Por qué? El neófito es alguien orgulloso. Tiene la debilidad de que puede imitar al diablo muchas veces. Hombres novatos e ignorantes no se les puede dar cargo. ¿Por qué? Porque carecen del poder de la palabra. No están familiarizados con la Escritura ni con el Nuevo Testamento. Hay gente que nunca en su vida han leído el Nuevo Testamento. No, porque a mí no me gusta el Levítico, porque el Levítico es una repetición del otro. Y no, tienes que leer la palabra. Hay cosas que nosotros aprendemos con Moisés, con Abraham, con José. Una de mis historias favoritas, José, que de la cárcel salió a reinar porque Dios estaba con él. Y aunque estaba en la cárcel, aunque la esposa de Potifar le hizo la jugada, él sabía que Dios estaba con él y de la cárcel salió a reinar. Pero tenemos que tener conocimiento en la Escritura. Yo no sé si a usted le bendeciría la forma en que yo lo hago. Usted puede tener su forma, pero yo leo la Escritura. A veces me leo libros enteros, me toman meses a veces, pero lo termino. Porque hay gente que lee, hoy leo Job, mañana leo Apocalipsis, después leo Génesis, después leo un poquito aquí, un poquito allá. Y digo, está bien, pero a mí me gusta ser ordenado, así que yo comienzo un libro desde el primer capítulo y me lo termino hasta el último. Y voy sacando enseñanzas y cosas que no son necesariamente tengo que predicar, sino que son enseñanzas
para mi vida, para aplicarla para mi beneficio. Si usted le puede bendecir eso, pues hágalo, o hágalo como usted guste. Necesitamos hombres y mujeres que tengan una reserva espiritual de conocimiento. Hermanos, van a llegar casos a nuestra vida que necesitamos atenderlo con la palabra del Señor. Esto no es dando un consejo de que yo me divorcié y yo sé cómo es esto, y mira que yo hice aquello, y mira cómo yo lo resolví. No, esto no es dar una solución mundana o carnal. Esto es sujetarnos a la Escritura y de que la Escritura salga una respuesta para esa persona. Por eso necesitamos gente docta enseñada en la Escritura. No es muy fácil agarrar la Biblia y aplicarla al problema que la gente está pasando. Necesitas tu conocimiento para saber que lo que está pasando en ese problema se asemeja a lo que Jesús dijo. Es muy fácil solucionar los problemas carnalmente. Oye, yo tengo una deuda, pide un préstamo. Pero la Biblia dice que el que va a construir una torre primero se sienta a calcular para ver cuánto va a gastar. Eso se llama administración, presupuesto. Pero si no conocemos lo que dice la palabra, entonces damos un conocimiento mundano, carnal, y la persona no tiene ningún fundamento en la palabra. Necesitamos, mi hermano, gente que tenga un depósito espiritual de palabra, para que tenga la habilidad de dárselo al cansado y de hablar a los hombres y mujeres para que tengan soluciones a sus problemas. Dice la palabra 2 de Timoteo 3, 16 y 17, texto que usted conoce. Toda la Escritura, diga conmigo, toda la Escritura. Dígalo fuerte, toda la Escritura. Y mi hermano, ¿qué es toda la Escritura? Toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis. No me saca Cantares. Porque la gente dice, no, que Cantares. Ahí está Cantares. Y para algo es bueno Cantares. Léalo, le va a beneficiar en su matrimonio. Toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, cada libro de la Biblia salió de la inspiración de Dios. Pero no solamente nos quedamos con la inspiración, sino que dice, y es útil. Hermano, usted es útil en las manos del Señor. Pero la Biblia es útil para usted. ¿Para qué? Para enseñar. Diga conmigo, enseñar. ¿Para qué? Más, para redarguir. Otra sinónimo de redarguir es traer convicción en las personas. Hay gente que cree que teniendo 2 mujeres está bien, y tú le dices, eso no es la voluntad del Señor, y la persona es ¿qué? Redarguida. Hay personas que están robando y tú le dices, Dios quiere sacarte de esa maldición, Dios tiene un plan para tu vida, tu familia tiene un propósito, y la persona es redarguida, o sea, traída convicción para arrepentirse de su pecado. No solamente para enseñar, para redarguir, para corregir. Tú puedes corregir a tus hijos con la palabra del Señor. Tú puedes corregir a tu esposo con la palabra del Señor. No te unas en el pecado de tu esposo, sino corrígelo con la palabra. No seas como Ananías y Zafira, que la mujer se unió al pecado y los dos cayeron muertos. Si tú ves que tu esposo está cometiendo un delito o algo grave, llama la atención con la palabra. Viceversa también a la esposa o a los hijos o a los familiares. Pero para corregir, ¿cuál es el fin? Dice, ¿para qué? Para instruir en toda justicia. O sea, Dios quiere que a través de la palabra tú vivas una vida justa y correcta delante de Él. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero para que sea perfecto, dice, enteramente preparada para toda buena obra. O sea, nosotros cuando nos dejamos que la palabra nos instruya, nos redarguya y nos corrija, vamos a ser convertidos en vasos para que Dios derrame su palabra y su poder para que podamos ayudar a otras personas. Eso es lo que dice la palabra. El conocer la Biblia te saca de ser un hombre ignorante. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar y de ver las cosas en la vida. ¿Por qué? El camino que al hombre le parece correcto, su fin es de muerte. Y tú te das cuenta cuando lees la Escritura que tú vas por un mal camino, que tenemos que estar más enfocados en las cosas eternas que en las cosas pasajeras, que hay una importancia en lo espiritual y en lo eterno, y tenemos que estar conscientes que en algún momento
cual sea la circunstancia, vamos a pasar de esta vida a la otra vida y vamos a tener que dar cuenta por todo lo que hicimos en esta tierra. La palabra te prepara en una cosa que yo quiero prepararlos a ustedes, en carácter y conocimiento. Hay gente que le hace falta carácter. Le hace falta, como dice nuestro Padre Espiritual, espina dorsal. Hace falta gente que se agarre la falda y los pantalones y dice: aquí no me muevo hasta que yo vea que Dios me responda conforme a lo que estoy orando. Nada de que yo me esté ocurriendo, nada de lo que el diablo haga o diga me va a mover de mi asignación. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando el propósito de Dios para con mi familia. Eso se llama carácter, firmeza, creyéndole a Dios hasta tú ver el milagro en tu vida. Pero cuando no hay una persona que no tiene carácter, es una persona de doble ánimo, que es inconstante en todo su camino. Un día está bien, otro día está mal. Un día se peina, otro día está despelucado. Un día se maquilla, otro día está desmaquillada. Un día eres la reina, eres la niña de los ojos de Dios, otro día eres la niña del diablo. Pero yo no valgo nada. Yo no sé si soy hija de Dios. Dios a mí no me escucha. Dios no está conmigo, y comienzas a cortarte las venas y estás ahí porque no sé qué, porque le crees al diablo, porque eres inconstante, porque te hace falta conocimiento. Mi hermano, si yo tengo conocimiento, ¿cómo yo voy a dudar que Dios no está conmigo? Si yo tengo conocimiento que la Biblia dice que clama a Él y Él me responderá, yo sé que mi Dios me está escuchando, aunque aún no me ha dado la respuesta. Si yo tengo conocimiento de la palabra, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar. Si yo tengo conocimiento de la palabra, la Biblia dice que Jehová peleará por vosotros y vosotras. Es tranquilo. Si yo tengo conocimiento de la palabra, yo sé lo que Dios ha dicho de Él y de mí. Y yo tengo seguridad en la palabra de Dios. Yo tengo fe en la palabra de Dios. Y yo me paro y hago lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi Dios a través de su palabra. Cristo enseñaba a las personas, pero en una forma que educaba a los discípulos para la obra futura. Recuerde, Cristo le dijo: yo me voy, pero yo enviaré a otro consolador. Y ustedes van a predicar la palabra. Yo no soy Cristo, pero mi hermano, vamos a salir de estas cuatro paredes a predicar la palabra. Jesús envió a 70. Tenemos que sacarnos también el concepto de que solamente los apóstoles eran que predicaban. Él tenía 12 que eran sus apóstoles, pero él tenía a más discípulos que también eran parte de su ministerio, aunque no eran apóstoles. Se recuerda los 70 que fueron enviados. 70 discípulos fueron enviados en grupos de 2 en 2. Así que Jesús de 70 sacó 35 equipos. 35 equipos de 2 personas para ir no a las sinagogas, sino a ir de casa en casa. Recuerde que Jesús dijo: cuando llegas a una casa, diga paz a vosotros, y si hay alguno hijo de paz ahí, recibirá la paz, y si no está nadie de paz, sacúdete el polvo y sigue otra casa. Necesitamos líderes, necesitamos evangelizadores, necesitamos gente que comparta la palabra. Por eso acompáñenos en mayo 18 a predicar la palabra en Chepo. Tenemos que predicar la palabra en sectores. En toda instrucción de Jesús siempre había una lección. Tenemos que ser doctos en la palabra. Y yo sé que hay gente que me está mirando, que está pensando ahorita: pero yo quiero que me resuelva mi problema. Tú tienes que servir a Dios y buscar su reino. Y entonces la Biblia dice que todas las cosas Él las va a añadir a tu vida. Hay personas que están desenfocadas. El pastor está predicando, de ir a predicar. Yo creo que Dios me da un milagro ahorita. Si Dios no te va a dar el milagro si tú no haces nada para Él. Dios es consecuente. Tú tienes que provocar a Dios con tu servicio. ¿Te acuerdas? Ezequías, prepárate porque estás a punto de morir. El profeta Isaías estaba en el palacio y Ezequiel comenzó a orar: Señor, ¿quién te va a adorar como yo? Yo estoy aquí. Comenzó a orar y de repente le dijo Dios al profeta Isaías: devuélvete y dile que le añado 15 años más. Pero usted cree que Ezequías 15 años más rascándose la barriga y estando ahí en el palacio. No, no. Ezequías comenzó a provocar en el corazón de Dios que él era necesario para Dios. Por eso que yo te digo que tú eres útil en las manos del Señor. Tú eres necesario para la obra del ministerio. No sabemos si de ti puede salir un pastor o un futuro evangelizador o una futura iglesia, pero tú eres necesario para el Señor. Síguelo haciendo, sigue dando la milla extra. ¿Por qué? Porque tú serás un instrumento en las manos del Señor para hacer la obra del ministerio. Por eso que Jesús le hace la pregunta, le dice: ¿ustedes realmente han entendido lo que yo les estoy hablando?
Porque él quería estar de alguna forma seguro de que ellos habían entendido la misión del evangelio, la misión del reino. Jesús quería hacerlos responsables a ellos de la tarea más digna que pueda haber sobre la tierra. Es compartir la palabra del Dios vivo y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Es digno compartir la palabra. Trae gloria a Dios hacer su voluntad. Por eso no te desvíes lo que estás haciendo. Siga haciendo la voluntad de Dios y Él te va a bendecir y Él va a estar contigo. Somos responsables, mis hermanos, de compartir estas verdades con otras personas. Por eso les preguntó: todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El padre de familia debe ser el proveedor para su casa. Y si hace falta algo, el padre lo saca de donde tengan que sacarlo para proveer a su casa. Así que si el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas malas, tú eres responsable de todo lo que tú has escuchado en todos estos años aquí en Maranatha de sacar cosas nuevas y cosas viejas para compartírselo a las demás personas. Dios nos va a pedir cuenta de la salvación de mucha gente que tuvo a tu alcance, pero nunca abriste tu boca. A veces uno se encuentra con cosas que uno dice: ¿por qué no me di cuenta? Estaba ahí al lado mío. A mí me han pasado cosas que me arrepiento. Un gran amigo, claro, yo era mucho más joven, quizás tenía unos 20, 22 años cuando comencé a ir a la casa, a las cárceles a predicar el evangelio, con un grupo selecto de hombres, algunas mujeres que también iban con nosotros. Un gran hombre de Dios, Víctor Vallejos, un anciano de 60 años, iba con nosotros a predicar la palabra. Años, como 2, 3 años predicando, me gustaba, era muy gracioso, aunque era muy firme y de mucho carácter, no le gustaba relajar con muchas personas, pero siempre Víctor y yo estábamos predicando la palabra. Años de edad, pero estábamos haciendo la voluntad. Un día Víctor se enfermó, decidí no ir a visitarlo porque estaba complicado, pero yo después me di cuenta que pude haber pospuesto ese evento y poder ir a visitarlo. Y le dije: voy mañana mejor, porque yo pensaba que se iba a levantar, y al siguiente día Víctor se murió. Me arrepiento de no haber pospuesto ese evento que podía posponerlo para otro día e ir a visitar a mi amigo al hospital. Tenemos que tener prioridades en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque el tesoro que el padre de familia ha ganado no es para acumularlo, mi hermano. El evangelio no es para acumular conocimiento. Es para recibirlo, ser iluminado, pero compartirlo con los demás. Pudiéramos decir que el evangelio que no se comparte no es evangelio. ¿Por qué? Porque lo que tú sacas es para compartirlo con otras personas. Es para, mi hermano, nuestra vida es para servir a otras personas. Cada creyente es un servidor de Cristo. Todos somos servidores. El hecho que yo sea pastor o tú no seas pastor, todos somos servidores de Cristo. Me gusta, si alguna vez usted recibe un email de nuestro Padre Espiritual, él dice Nahum Rosario, y abajo dice, en vez de ser apóstol, fundador, no sé qué, dice Nahum Rosario, y abajo dice siervo de Cristo. Yo lo copié cuando yo envío emails que son de iglesia, te pongo Cristian Amengor, siervo de Cristo. Y la gente me dice: ¿usted no es pastor? Sí, pero yo soy siervo. ¿Por qué? Porque somos gente que comparte la palabra. Y por el uso de compartir la palabra aumenta la revelación. Yo no le puedo tirar más agua a este vaso porque se va a derramar, pero si yo me tomo todo este vaso, puede ser que yo le diga al hermano: oye, tíreme más agua. Así, de la misma forma, si tú compartes la palabra que tú recibes, Dios te va a ir añadiendo más conocimiento para que tú tengas más docto y más enseñanza, que tú puedas bendecir a otras personas. El padre de familia tiene cosas preciosas, tanto viejas como nuevas. Tú y yo tenemos cosas que ya hemos recibido de años. Hay gente que me dice: yo tengo 30 años en el evangelio. Entonces, ¿por qué no compartes el evangelio?
Había una señora en Maranata Central que murió, pero ella me dijo un día: mi hermano, yo no puedo ir al Evangelio Cambia porque tengo unos problemas en mis pies y estoy anciana. Pero usted sabe lo que yo hago. Eso me lo dijo creo que en el año 13, 14. Ese tiempo había directorios, no sé si todavía hay directorios. ¿Se acuerda que en el directorio al final las páginas amarillas habían los números de todas las casas de todo el mundo dependiendo del orden alfabético? Y ella dice que con su teléfono ella iba cada número por número llamando a las personas y compartiendo la palabra. Ella quería ir a caminar pero no podía por su condición, pero ella buscaba el directorio y llamaba a las casas por casa para evangelizar a la gente por teléfono. Usted también lo puede hacer. A veces que compra plan de data ilimitada. Bueno, use esa data ilimitada para que limitadamente usted pueda compartir la palabra a otras personas. Cristo nos enseña la verdad, pero nos encomienda comunicársela al mundo. Tenemos que impactar al mundo con la verdad que nos ha cambiado nuestra vida. Y no tenemos que tener vergüenza de aquello. Todos los que reciben el mensaje en su corazón tienen que anhelar proclamarlo y compartirlo con otros. Porque el amor de Cristo a través de la predicación de la palabra es expresado. Los maestros son como los dueños de una casa, que no solo se preocupan por la comida de las personas. Imagínense, el padre trabaja para proveerle comida a sus hijos y a su esposa. ¿Qué usted diría de un padre de familia que solamente trabaja para comer él y los hijos pasan hambre y la mujer pasa hambre? No es un buen mayordomo, no es un buen padre de familia. Bueno, el cristiano que come y no comparte es un mal cristiano. ¿Por qué? Porque nuestro llamado no es hacer reservas para acumular conocimiento, es recibir la palabra y es compartirla con los demás para traer provisión y para traer claridad a la vida de otras personas. La iglesia, mi hermano, tiene que preparar a través de estudios, de predicación, de sermones, un gran almacén. Por eso no es porque queremos ser famosos, sino ahí están todos los mensajes del 2022 al 2024. Ahí están en YouTube. Para que usted vaya y hay tremendos mensajes. Hay mensajes de toda clase, de todo tipo. ¿Para qué? Porque Maranata tiene un almacén de palabra. Para que usted se pueda alimentar de toda clase de palabra, de la palabra del Señor. Para que la gente, usted no sabe la gente que nos escribe de otros países. A veces no me gusta decir porque no quiero que la gente piense que yo estoy tratando de ser alguien famoso en otros países, pero me escribe gente de México, de Argentina, y un hermano de Argentina que siempre me escribe. Todas las prédicas que subimos, ese hermano tiene un comentario: gracias, Pastor Cristian, porque me bendice, estoy aquí pegado a cada enseñanza, se sabe los cultos, cada martes y cada jueves estoy esperando su mensaje. Yo digo: Señor, manda a ese argentino para Panamá, Señor, para que contagie a las demás personas. De España me escribió una hermana también. Oigo su mensaje, me bendice su mensaje. Yo oro que también aquí en Panamá hayan personas así, que aprovechen los mensajes que compartimos para que sean instruidos y podamos ser preparados para toda buena obra. Y termino con esto. Primera de Corintios 4, 1 al 2. Un requisito, y de esto vamos a hablar. Terminamos esta serie hoy, pero comenzamos otro tipo de enseñanza los otros martes que vienen. Así pues, Primera de Corintios 4, 1 al 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Pero Pablo dice: ahora bien, se requiere de los administradores ¿de qué? De los misterios de Dios, que cada uno sea hallado fiel. Ya conmigo, fiel. O sea, la fidelidad, tu constancia, tu firmeza es un requisito para que Dios te convierta en un administrador de sus misterios. Dios está buscando personas que se comprometan y que sean leales para entregarles sus misterios. La lealtad, mi hermano, es un requisito, es un requisito que es indispensable en nosotros. Para usted viajar a otro país, usted no puede viajar como le da gana, usted tiene que tener un pasaporte.
Y si no tiene un pasaporte y tampoco tiene la visa a ese lugar, aunque usted tenga el dinero, aunque usted tenga la gana, usted no puede llegar a ese país. ¿Por qué? Porque necesita cumplir un requisito. Bueno, la Biblia dice que es un requisito que cada uno de ustedes y de mi persona se haya hallado fiel delante de Dios. Para ser siervo de Cristo se requiere fidelidad. Y la iglesia de Dios necesita levantar líderes, hombres y mujeres leales y fieles a la obra de Cristo. Termino con esta palabra. Nosotros necesitamos orar para que se levanten líderes fieles, leales, comprometidos a la obra y al ministerio. Que su fidelidad no esté comprometida con nada ni con más nadie, sino comprometido con Dios y la palabra. Y donde Dios te ponga, sé fiel ahí hasta que Dios diga lo contrario. Y dudo mucho que Dios diga lo contrario. Pero si Dios te manda a hacer algo, sé fiel en tu posición de autoridad. Si te pusieron en la puerta, sé fiel en la puerta hasta que Dios te diga lo contrario. Si tienes que predicar una casa de luz, sé fiel en esa casa de luz hasta que Dios te diga lo contrario. O si no estás haciendo nada, sé fiel orando y viniendo a la iglesia. Pero Dios requiere fidelidad y lealtad para poder convertirnos a nosotros en personas que puedan compartir el evangelio con otras personas. ¿Por qué no cierra sus ojos, inclina su rostro?